Iglesia, el Señor les bendiga grandemente. Qué bendición es volvernos a ver. Para mí siempre será un gusto estar aquí en la iglesia wesleyana de Sauces. Estaba echando cabeza, Pastor Rubens, que ya ha tenido todo el equipo pastoral de la central acá, ¿no? La vez pasada estuvo el Pastor Wilfredo, creo que en el mes de junio, hablando acerca de la paternidad. Y hace 15 días estuvo Juanes con su esposa, que está a meses a dar a luz. Y ese es el equipo pastoral de la central. Les mandamos muchos saludos. Y bueno, qué bendición y qué privilegio estar aquí, iglesia. Sé que en el mes de septiembre están hablando acerca de un tema muy importante, de un tema vital para el cristiano y para todos nosotros, que es la fe. Durante el mes de septiembre, el Señor usará al pastor Rubens para tocar este tema y fortalecer la fe de su iglesia. Y precisamente en esta mañana quiero compartir con ustedes un sencillo mensaje acerca de esto. Y es que ¿quién de aquí no ha tenido problemas? Yo creo que todos hemos pasado por problemas, por momentos de necesidad, por momentos de dificultad. Todos aquí hemos pasado por ciertas circunstancias de la vida en donde tenemos que pedir ayuda a alguien. Si usted ha tenido problemas de salud, usted lo primero que hace es acudir al médico, ir y sacar la cita en la EPS o ese médico de confianza que usted tiene, para que le ayude en medio de su problema de salud. Si usted ha tenido problemas económicos y financieros, usted recurre a dos tipos de personas. El primero es ese amigo de confianza o familiar, que usted va y le dice, fulano, présteme tanto, yo se lo voy a devolver en tanto tiempo, porque es de confianza, porque es ese amigo, porque es ese familiar. Si no, vamos directo al banco a buscar una solución. Hoy en día, en medio de los problemas emocionales y el estrés que la sociedad está viviendo, entonces corren al psicólogo para que les ayude en medio de sus emociones y en medio de sus dificultades. Yo quiero preguntarle, ¿usted por qué hace eso? ¿Por qué usted va al médico a pesar de que el doctor a veces le da un diagnóstico equivocado? ¿A pesar de que todos los días mueren personas? ¿Usted por qué sigue yendo al banco a pesar de las tasas de usura que de pronto hay? Y demás. ¿Usted por qué va al psicólogo a pesar de que posiblemente esté más complejo el tema de él que el suyo? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted tiene fe en ellos. Porque usted cree en el sistema de salud. Porque usted cree en el sistema bancario. Porque usted cree en los profesionales de la salud, a pesar de que fallen. A pesar de que no den el diagnóstico correcto. Usted y yo tenemos fe en muchas cosas y de por sí el ser humano tiene fe en algo. Por más ateo que pudiera llegar a ser, todo ser humano tiene fe en algo. La diferencia es en qué usted y yo tenemos fe. Por eso el título de la predicación es Dos problemas, una solución. Porque en el texto que vamos a estar estudiando en esta mañana, vamos a encontrar dos problemas y la misma solución, que es Cristo Jesús. Para eso quiero que me acompañe allí en su Biblia, en Marcos capítulo 5, versículo 21. Y vamos a estar en toda la narración de Marcos 5, leyendo y exponiendo el texto y el pasaje para entender cuál es la respuesta a nuestros problemas y qué afecta en eso nuestra fe. Marcos 5, 21 dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Iglesia, si usted hace un ejercicio de leer el Evangelio de Marcos, los 16 capítulos, se va a demorar aproximadamente 1 hora y media leyéndolo sin afán. En los primeros 4 capítulos de Marcos, usted va a encontrar un Jesús de acción, un Jesús que siempre está en movimiento, sanando aquí, liberando allí, ayudando allá. Marcos capítulo 1 dice que Jesús, a donde iba, llegaban muchos necesitados. Muchas personas con enfermedades, muchas personas con problemas, muchas personas con grandes dificultades. Y así es la historia en Marcos del 1 al 4. Milagros como la sanidad de la suegra de Pedro, milagros como el paralítico en Marcos capítulo 2. Y Jesús siempre está ayudando a los que tienen grandes problemas. Al final del capítulo 4, Jesús entonces dice a sus discípulos, vámonos, que es necesario pasar al otro lado. Y en medio de esa narración entonces sucede la tempestad en la cual Jesús tiene dos propósitos. Una, probar la fe de sus discípulos, y la otra, llegar a Gadara
para traer liberación al endemoniado gadareno. Y Jesús va y libera a este endemoniado, trae salvación y libertad y sanidad a este hombre. Pero ¿qué pasa en Gadara? Las personas tienen miedo y le piden a Jesús junto a sus discípulos, por favor, vete de aquí, sal de aquí, no te queremos aquí. Y Jesús se devuelve al otro lado, el endemoniado quiere seguirlo, ya siendo libre, y Jesús le dice, no, tú quédate acá, en Gadara y en Decápolis, y ve y cuéntale a los tuyos lo que has visto. Después, en otra oportunidad, usted podrá darse cuenta que este endemoniado o exendemoniado cumplió con la tarea de ir a Decápolis y predicar el evangelio de Cristo Jesús, por lo cual Jesús, cuando vuelve a Decápolis, su fama es extendida y ya no tienen miedo, sino que al contrario lo honran y lo reconocen. Y entonces Jesús se devuelve a Capernaum, lugar donde está sucediendo Marcos 1, 2, 3 y 4, donde había hecho muchos milagros. ¿Y qué sucedió? Que una gran multitud lo estaba esperando. En los otros evangelios, en la narración paralela, muestran que lo esperaban con ansias, con anhelo, pues claro, Jesús, que había hecho tantos milagros, tantas sanidades, volvió. No se quedó por allá, sino que regresó. Y en medio de eso, entonces, nos encontramos con el primer problema. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Apareció el primer problema de nuestra narración en esta mañana, y es Jairo. Un hombre, un padre que tiene a su hija agonizando. Lucas dice que es su única hija, es su princesa, es la razón de la existencia de Jairo. Pero Jairo no es un hombre cualquiera. Jairo es el principal o uno de los jefes de la sinagoga. Tiene un título, tiene una fama, tiene una reputación que cuidar, tiene un gran trabajo con muchos privilegios. Jairo es un hombre muy importante y respetado en Capernaum. Pero usted sabe eso que le importaba a Jairo en medio de su problema, absolutamente nada. Razón por la cual él fue a donde Jesús, se postró a sus pies y le rogaba. Jairo no se acercó tímidamente a Jesús a pedirle un favor. Jairo no se acercó allí a escondidas a decirle, Jesús, ¿será que puedes ayudarme? No. Jairo se postró, se tiró a los pies de Cristo y le rogaba. Le clamaba porque tenía un gran problema. Su única hija estaba agonizando, dejando atrás su reputación, dejando atrás su posición económica, social, y mostrando públicamente la fe que tenía en Jesús. Porque lo que hace Jairo es una demostración pública de su fe al decir, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esa es la actitud de un hombre que sabe lo que Jesús puede hacer. Esa es la actitud de un hombre que sabe que yo dejo todo atrás, me humillo, le ruego, le clamo, porque sé que Él tiene el poder para salvar a mi hija. Un hombre que dejó atrás su posición social y que no le importó en medio de su problema lo que otros dijeran. Solo sabía que había una respuesta, que era Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Pues inició su viaje a la casa de Jairo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Jesús emprende el viaje a la casa de Jairo, pero aparece una mujer con un gran problema también, que por 12 años ha sufrido de una hemorragia constante, que por 12 años ha padecido del flujo de sangre, afectando drásticamente su salud. La pérdida de sangre afecta el estado de ánimo, afecta la salud del ser humano y hace que el hombre, la persona, se vuelva débil. La mujer estaba en un estado de debilidad, estaba enferma 12 años, azotada por el mismo problema y por la misma enfermedad, pero no solo eso. La mujer también estaba en bancarrota, porque había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, sino antes le iba a peor. Esta mujer había gastado todos sus ahorros, seguramente alguna herencia o el dinero que había logrado conseguir a lo largo de su vida, buscando una solución a su problema, buscando a alguien que pudiera ayudarla.
y gastando todo lo que tenía, nadie le pudo ayudar. Al contrario, le iba peor. Entonces encontramos una mujer con su salud afectada, una mujer con todo el dinero perdido, pero también una mujer marginada y en total soledad. Porque esta mujer, al tener el flujo de sangre por 12 años, según Levítico 15, cuando la mujer tenía su periodo, ellas tenían que ser puestas aparte en uno de los lugares para que no tocaran nada o a nadie, o si no quedaban ceremonialmente impuras. Esta mujer, si nos detenemos solo en su enfermedad, es uno de su problema. El otro problema es su economía y el otro problema es su corazón. Porque está totalmente aislada, apartada, rechazada de la sociedad por las normas y la cultura. Nadie podía acercarse a ella. Nadie podía tocarla. Nadie podía tener un contacto con ella. ¿Cómo estaría el corazón de esta mujer? Aislada, enferma, en bancarrota, viendo cómo corría a un médico, a alguien, y nadie podía ayudarla. Por eso es entendible la actitud de ella en la narración. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué está haciendo la mujer? Una demostración de su fe. Está acercándose, está yendo a Jesús, no esperando que Jesús venga a ella. Es interesante ver que en Marcos, en los 16 capítulos, hay 15 sanidades de Jesús detalladas y marcadas puntualmente. De esas 15 sanidades y milagros que Jesús hace, hay 10 en los cuales ellos van a Jesús y tan solo 5 en los cuales Jesús se acerca por voluntad a ellos. La mujer está metiéndose entre la multitud a escondidas porque oyó que Jesús estaba pasando por allí. Jesús, recuerde que su fama y su reputación estaba creciendo allí en Capernaum. Entonces esta mujer dijo: allí está el que libera, el que sana, el que está haciendo grandes milagros, yo voy a él, porque si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. En palabras de un predicador y de un gran teólogo decía que esta mujer tiene una fe fuerte, pero una teología débil, porque la mujer tiene fe. Voy a ir a Jesús, voy a hacer lo imposible, voy a acercarme a Él porque sé que Él puede sanar. Pero la mujer tenía puesta su fe en tocar el borde del manto de Él. Aplicando esto, amada iglesia, cierto misticismo a las cosas, cierto poder a los artículos, prendas de vestir o demás, cosa muy normal en la cultura del primer siglo y hasta el día de hoy. Yo no sé si usted se ha encontrado con eso, con que hay personas que tienen una buena fe, pero un poquito mal aplicada o un poquito distorsionada. Que entonces toque esto, tome esta agua bendita, esta rosa, este pedazo de madera. Esta mujer tenía esa superstición, el manto, es el manto, no es Jesús. Porque al manto se le atribuía que estaba la unción, porque al manto se le atribuía que estaba el poder, porque al manto, si usted recuerda la historia de Reyes, Elías y Eliseo, allí hay cierto misticismo. Entonces la mujer tiene una fe fuerte, pero una teología débil. Sabe lo que puede hacer y obtener cuando se va a acercar a Jesús. Sabe que allí hay salvación, sabe que allí hay sanidad. Por eso es que cuando tocó el borde del manto de Jesús, ¿qué pasó? Pues fue sana, fue salva. Lo que por 12 años esta mujer estaba sufriendo, lo que por 12 años muchos habían quitado todo su dinero, Jesús lo hizo en un segundo y lo hizo gratis. Qué hermoso es Cristo. Al igual que Jairo, esta mujer no le importó lo que dijeran los demás. A Jairo no le importó su reputación, a ella tampoco. Porque si alguien sabía que ella estaba allí y que había sido tocado por esa mujer, qué gran problema tenía esa mujer. Había roto la ley. Había vuelto impuro a alguien más, pero a ella no le importó. Hizo algo audaz, que fue meterse allí y buscar a Jesús. Claro, Jairo lo hizo públicamente. La mujer lo hizo a escondidas. La mujer fue allí, que nadie sepa que estoy aquí. Que nadie sepa que me estoy acercando a Jesús. Y yo le digo algo, el plan de la mujer funcionó.
tocó a Jesús, fue sana. Listo. Hasta ahí la mujer estaba teniendo éxito en su plan. Hasta ahí estaba saliendo todo perfecto. Pero la mujer no contaba con lo que iba a hacer Jesús a continuación. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Me encanta la pregunta de Jesús. Me encanta esa pregunta: ¿quién me ha tocado? Y más me encanta la respuesta de los discípulos. Jesús, ves, estamos apretando, hay mucha gente. ¿Cómo que quién te ha tocado? Es como si usted ha tenido la fortuna de subirse en un Transmilenio en hora pico. Ahí que le toca a usted meterse a la fuerza y ahí como una lata de sardinas ahí apretadito, y que usted dijera: bueno, ¿quién me tocó? Sí, o sea, yo creo que la actitud de los discípulos hubiera sido la misma mía. Jesús, hay mucha gente, ¿sí? Pero Jesús hace esto con mucha intencionalidad. La pregunta de Jesús no es en vano. Allí hay muchos propósitos detrás de esa pregunta. La mujer sale, da a la luz con temor y con temblor. Quedó expuesta aquella mujer que otros estaban burlándose, rechazada y marginada. Quedó expuesta, salió a la luz. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo que esta mujer diera la cara? ¿Sabes? La pregunta que Jesús hace me recuerda mucho a la pregunta que Dios hace en Génesis 3 al hombre después de pecar. Cuando Dios baja allí al jardín del Edén, ¿cuál es la primera pregunta que aparece en la Biblia que Dios le hace al hombre? ¿Dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? Sí sabía, totalmente. Lo que Dios quería con la pregunta es que el hombre supiera dónde estaba, escondido, lleno de temblor y de temor. La pregunta que Jesús le está haciendo a la mujer es exactamente igual. ¿Quién me ha tocado? ¿Será que Jesús no sabía? Él sabía. Él lo que quería es que la mujer saliera y reconociera públicamente su estado. Y claro, es razonable. Póngase en los pies de esta mujer por un momento. Ha roto la ley. Siendo impura, tocó un maestro. ¿Cómo más iba a estar esta mujer llena de miedo, llena de temor? Porque podría someterse al juicio del mismo Jesús o al juicio de las personas a su alrededor y condenarla incluso hasta la muerte. Por eso la mujer tiene miedo, porque sabe que allí puede encontrar condenación y castigo por lo que ha hecho. Pero ¿sabes? Fue totalmente lo opuesto. Jesús hace esto primeramente para restituir públicamente a la mujer, para que todos los demás que la habían rechazado, para que todos los demás que la habían explotado y abusado de ella, supieran que ya estaba sana de esa enfermedad y que ya no tenía que ser más rechazada ni burlada. Pero no solo eso hace Jesús. Jesús hace algo aún más hermoso. ¿Sabes qué hace? Le dice: hija, hija. Solo hay 2 ocasiones en los evangelios que Jesús le da ese título a 2 personas. Se la da a esta mujer marginada, abusada y explotada, y se la da en Marcos capítulo 2 al paralítico. Hijo, tus pecados han sido perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hace esto? Porque a otros les da otro título o los llama de otra manera. ¿Sabes por qué? Porque como ustedes lo estaban cantando en esta mañana, soy hijo de Dios. Vuelvo a casa de mi Padre. El pastor Rubens lo decía en la alabanza. Él es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Lo que Cristo está haciendo con esta mujer es darle bienvenida a su familia. Y al igual que al paralítico, en Marcos capítulo 2, le está dando una identidad. Le está restituyendo su corazón. Porque lo que Dios hace, iglesia, no es parcial. Porque lo que Dios hace no es simplemente sanar tu necesidad del momento. Él va más allá y Él sana toda tu vida. ¿Qué dice el Salmo 103, versículo 3? Él sana todas mis dolencias y perdona
todos mis pecados. Todo, no parte, no medias, no solo una parte. Lo que Dios hace es total. Y lo que Él hizo con esta mujer fue total. Sanó su corazón y sanó su necesidad física. Jesús que le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de ese azote. Jesús resalta la fe de esta mujer que con audacia, que con perseverancia se acercó a Él porque sabía que solo había una respuesta para su problema. Porque sabía que solo Él podía hacer algo. Mira, Jesús valoró tanto la fe de esta mujer como la fe de los amigos del paralítico en Marcos 2. Porque es lo mismo que Jesús le dice. Quedó asombrado por la fe de estos amigos que hicieron lo imposible para que su amigo fuera sano. Y esta mujer hizo lo imposible. Rompió todos los protocolos para acercarse a Jesús. El primer problema no ha sido solucionado. El segundo sí. La mujer llegó después de Jairo. Pero recordemos que esta mujer pudo acercarse a Jesús porque Jesús estaba yendo a donde Jairo. Entonces, bien por la mujer, hay gozo, hay alegría, hay sanidad, hay salvación. Pero, ¿qué del Jairo? ¿Qué pasó con Jairo? ¿Cómo estará Jairo en ese momento? Que tiene afán, que su hija está muriendo y que ahora Jesús se detuvo y hizo una pregunta y estableció un diálogo. ¿Qué pasará en el corazón de este padre? Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo lo peor que un padre podría haber escuchado en ese momento y en cualquier etapa: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducida es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Desconozco, Pastor Rubens, si en medio del auditorio hay algún médico, pero sí he tenido la oportunidad de ir a urgencias varias veces. Por diversas situaciones, nada grave, gloria al Señor. Pero yo no sé si usted ha ido a urgencias y ha tenido que ir allí a la EPS, al hospital, a la clínica y demás. Lo primero que usted va a encontrar cuando le toman sus datos y le dicen: ya en un momentito lo llamamos, lo hacen pasar a una sala, a un cubículo, y hay un médico allí y le pregunta sus síntomas y le toma la tensión, la temperatura, y el médico entonces lo pone a usted en una escala, en algo que conocemos como el triángulo, ¿sí? En mi EPS es por colores, no sé en otros cómo será. Entonces, dependiendo de su problema, de su enfermedad, lo atiende. Entonces, cuando usted llegó y su problema no es grave, no se va a morir, el médico le dice: bueno, pues aquí le doy la orden, y lo ponen en mi EPS en color verde, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en la próxima semana lo atendemos. Vaya, pida una cita prioritaria, fresco, no se va a morir. Bueno, en otras ocasiones, entonces después del verde está el amarillo, que bueno, pues está como raro su situación, pero lo atendemos hoy. Doy, tranquilo, lo atendemos. Espera ahí en urgencias y en algún momento del día lo llamamos. Después está naranja, que quiere decir que en las próximas 3 horas tendremos que atenderlo porque su tensión está muy alta, porque la fiebre, los síntomas están como raros. Tenemos que atenderlo en menos de tanto tiempo. Y ya está el rojo, que requiere una atención inmediata porque se está muriendo. Si hay algún médico en la sala, si usted hay de urgencias, dígame usted, ¿qué sería más importante? ¿Qué sería más urgente? ¿Atender a una pequeña niña de 12 años que está agonizando y muriéndose? ¿O atender a una mujer que por 12 años está enferma? Para un médico y para un doctor siempre va a ser más importante la niña que se está muriendo en el momento. La mujer de 12 años que espere, ya esperó 12 años, que espere una semana más, no se va a morir.
La niña está grave, está agonizando. En nuestras palabras diríamos que el problema de Jairo se puso color de hormiga. Ya pasó de naranja, allá murió. Allá tu hija falleció, Jairo. ¿Para qué molestas al maestro? ¿Qué hubiera pasado en el corazón de Jairo? Si usted como padre tuvo algún problema con sus hijos, póngase en los pies de Jairo por un momento. Tiene un problema de salud con su hijo. Va a donde alguien puede ayudarlo y esa persona, en vez de actuar con prontitud, empieza a detenerse, a ayudar a otros, a hacer todo menos darle el lugar de prioridad que usted merece. ¿Sabes? La Escritura no dice explícitamente lo que Jairo estaba viviendo, pero la respuesta de Jesús dice mucho. Jairo, no temas, cree solamente. Porque claro, Jairo pudo llenarse de mucho miedo, de mucho temor, porque su hija, su única hija, había muerto. Y es que, amada iglesia, cuando usted y yo nos llenamos del temor, allí empiezan a aparecer otras cosas. Cuando nuestro corazón se llena de miedo, salen las dudas, salen los odios, sale el resentimiento, sale la crítica, salen tantas cosas. El miedo es la puerta para muchas otras más cosas. Lo que Jesús le está diciendo a Jairo, en el capítulo 4, se lo había dicho a los discípulos, en medio de una gran tormenta, en medio de una gran tempestad, los discípulos tienen miedo. Y en la narración de Marcos dice que se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que muramos? No te importa en el griego es una queja, un reclamo que le hacen los discípulos a Jesús. Y Jesús que le dice, no teman, tranquilos, yo estoy con ustedes. En Lucas les hace una pregunta hermosa, ¿dónde está su fe? Porque la fe de los discípulos en Marcos 4 les había alcanzado hasta la tormenta. La fe de Jairo en Marcos 5 le había alcanzado seguramente hasta escuchar esta lamentable noticia. Jairo, aquel que había dejado su reputación y todo, ha recibido lo más difícil. Pero mira lo que hace Jesús. Mira a Jesús cómo es de hermoso. Primero calma a Jairo. Jairo, no temas, cree. Jesús va a la persona y lo calma. ¿Qué es lo segundo que hace Jesús? Baja la intensidad del problema. La niña solo está durmiendo. Sí, ¿qué les pasa? Está calmando. Bajó la intensidad, ya no está muerta, ya solo es una siesta. ¿Y qué es lo tercero que hace Jesús? Se lo lleva aparte. Quiere aislarse con Jairo, la mamá de la niña y los 3 discípulos de confianza. ¿Por qué? Porque, amada iglesia, en medio de los problemas, eso es lo que usted y yo debemos hacer. Primero, escuchar la voz del Señor que nos calma. Segundo, entender que los problemas que son grandes para nosotros en las manos del Señor son nada. Y lo tercero es estar en intimidad con Él. Alrededor de Jairo habían muchas voces, había mucho ruido. Había por un lado algarabía, recuerde que está en el marco de la mujer que ha sido sana. Entonces hay un momento de gozo y celebración. Por el otro lado hay ruido. Hay unos que están llorando y haciendo gritos porque la niña falleció. Y por otro lado hay risas y burlas. No, Jairo, no. Las muchas voces aquí te van a dañar tu corazón. Vamos a intimidad. Vamos a que veas un milagro impresionante, que es la resurrección de la hija de Jairo. Este milagro, amada iglesia, es impresionante por varias razones, no solo porque haya sido una resurrección. Hubo un dato que yo no le mencioné de Jairo, que es bastante interesante. Si usted va a Marcos capítulo 3, 2 capítulos anteriores, Jesús tiene un altercado en la sinagoga de Capernaum. Jesús tiene una discusión con los que están allí en la sinagoga de Capernaum. ¿Y quién era el jefe de la sinagoga? Jairo. ¿Te das cuenta lo que hizo Jairo? Yo sé quién es Jesús. Yo sé y he escuchado, seguramente he visto lo que es Jesús. Si Jairo hizo esto, él se estaba exponiendo públicamente a perder su trabajo, a ser juzgado por los otros miembros de la sinagoga y a ser humillado. Y a Jairo no le importó eso, para nada. Sabía que era más importante buscar a Jesús que su título y su trabajo. Sabía que era más importante humillarse y rogarle a Cristo
que lo que otros pudieran decir. Y la niña fue salva por la fe de su papá, porque este hombre dejó todo atrás por ir a Cristo. Al igual que en Marcos capítulo 2, la niña ni el paralítico podían ir a Jesús y fueron llevados por otros. Pero yo quiero decirte algo que espero no quebrarme, pero siempre me conmueve esto. Mira, en la traducción literal, que es lo que tú y yo tenemos en la Biblia, dice Talita Cumi, que es niña, levántate. Pero en la traducción cultural quiere decir otras palabras. Tim Keller, en La Cruz del Rey, se lo recomiendo si algún día puede leerlo, nos da una traducción cultural de lo que Jesús le está diciendo. ¿Y sabes lo que Jesús le está diciendo? Cariño, despierta. Porque así despertaba un padre a sus hijos. Porque así un dulce padre levantaba a sus hijos para iniciar su jornada. Lo que Cristo le está diciendo a esta niña es: cariño, ya es hora de levantarse. Ya inició el día. Despiértate de tu larga siesta, desayuna y empecemos el día. ¿O es que usted no despierta hacia sus hijos? Usted no con ternura se acerca y le dice: cariño, despierta. Es hora de iniciar tu día. Eso es lo que Jesús está haciendo con esta niña. Finalmente, iglesia, ¿qué es la muerte cuando usted y yo estamos tomados de la mano de nuestro Señor? Es simplemente una siesta. No es nada más. Es simplemente un dormir. Cariño, es hora de levantarse. Y así termina la narración de Marcos 2. De Marcos capítulo 5, donde encontramos dos problemas. Amada iglesia, en lo que hemos leído hoy, encontramos más cosas en común de lo que pensamos. Primeramente, las dos son mujeres. Un grupo poblacional marginado y rechazado en su época. Las dos tienen grandes problemas. Las dos son ceremonialmente impuras. La mujer, ya te lo expliqué por qué es impura. La niña es ceremonialmente impura porque está muerta. Porque nadie puede tocar a un muerto o si no quiebra la ley. Y qué importante y qué imponente es cuando lo impuro toca lo puro. Pero en eso, en otra ocasión podremos hablar. Las dos tenían 12 años. Seguramente cuando la hija de Jairo nació, la mujer empezó con el flujo de sangre constante. Las dos quedaron ancladas para siempre en Marcos capítulo 5 por Jesús. Porque ese Jesús, nuestro Jesús, las trató con cariño, con amor, a una dándole el título de hija y a otro despertándola como un dulce padre despierta a sus hijos. Jairo, ya te lo he dicho varias veces, un líder respetado de la sinagoga, y la mujer, una mujer rechazada de su sociedad. Sin embargo, Jesús atendió a los dos de la misma manera, con la misma amabilidad, cariño, amor y poder. Respondió a la fe de los dos, una públicamente y el otro escondido. ¿Por qué? Porque Él no hace acepción de personas. Porque Él trata de igual manera a los príncipes como al pobre. Porque los dos son obras de su mano, dice allí Job. Esta amada iglesia nos habla de que todos nuestros problemas y dificultades tienen un propósito. Y es buscarlo a Él. Y es que esa dificultad, problema que tú hoy tienes, te lleve a acercarte y a buscar a Jesús. Porque, amada iglesia, nuestra fe no debe ser pasiva. Nuestra fe tiene que ser activa. La fe del creyente le exige primero creer y después actuar. Porque la verdadera fe nos debe llevar a movilizarnos y a buscar a Jesús, a reconocer que no hay otro plan. Mira, hay muchos cristianos que tienen, claro, yo oro, pastor, yo busco al Señor, pero tengo esto por si Él no me escucha. Pero tengo esta alternativa por si el Señor demora su respuesta. Pero tengo este plan B, y plan C, y plan D, y demás letras del abecedario. ¿Sabes que hay muchos creyentes que son así? Y allí no hay fe. Porque tú estás teniendo a Jesús como una de tus opciones. Jairo sabía, ven y pon tus manos sobre ella y será salva, nada más. La mujer sabía y había entendido, después de 12 años, que solo había alguien y una respuesta para su necesidad. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos recuerda eso. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Si usted y yo tenemos fe en Él, tenemos que buscarlos, acercarnos a Él y Él dará respuesta. No podemos vivir con una fe pasiva, amada iglesia. Necesitamos que nuestra fe nos lleve a buscar, a mover, a creernos. La mujer no se quedó esperando a que Jesús fuera a ella. Jairo no se quedó esperando su turno en la fila para que Jesús escuchara su petición. No, los dos fueron y le buscaron porque solo sabían que había respuesta en Cristo Jesús. Muchas veces tenemos una fe pasiva. Muchas veces decimos, pastor, yo creo en Dios. Ok, ¿tú crees en Dios? No lo digo yo, hago el salvoconducto. Santiago capítulo 2 lo dice, ¿tú crees en Dios? Bien haces. Los demonios también. Y tiemblan ante Él. ¿Cuál es la diferencia? Sus obras. Si tú crees en Dios, tus obras, tu manera de caminar, te tiene que llevar a buscarle a Él. Te tiene que llevar a saber que solo hay una respuesta para tu problema, que es Jesús. Y no a quedarnos cruzados de brazos esperando a ver qué Jesús que haga. No. Yo le dije al pastor Rubens esta mañana, yo llegué asustado aquí a la iglesia de Sauces, porque llegué a las 9:30 y ya estaba escuchando al pastor Rubens orar, predicar, dar una enseñanza. Había mucha gente aquí. Cuando uno de los líderes me dijo, es que es un tiempo de oración. ¿Por qué me asusté yo? Porque pensé que ya habían iniciado el servicio. Había mucha gente. No sé cuántos sabían, si algún diácono sabe la respuesta. Pero qué bendición es eso. Eso es fe. Es venir aquí a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana y empezar a orar. Y empezar a clamar y empezar a buscar del Señor. Y no simplemente venir y escuchar un sermón e irme y toda la semana vivir como alguien que no tiene fe. Amada iglesia, nuestra fe puede ser atacada por 3 enemigos que hoy vimos, que no me quiero detener grandemente en ellos. El primer enemigo es ¿qué dirán? Jairo se estaba exponiendo al ¿qué dirán? La mujer se estaba exponiendo al ¿qué dirán? Y usted y yo a veces nuestra fe es atacada y menguada por eso. ¿Qué dirán? ¿Usted todavía cree en Dios? ¿Usted todavía va a la iglesia? ¿Usted todavía sigue orando por eso? Vea que Dios no le da respuesta, no le escucha. ¿Cuánta gente no nos ha tocado nuestra fe? ¿Y cuántas veces la fe de las personas es atacada por el qué dirán? La segunda es el temor. A Jairo le dijo, no temas. Claro, yo te lo dije. El miedo nos lleva a dudar, a ser impertinentes, a olvidar lo que Dios ha hecho. Y la tercer enemigo de la fe es el afán. Esta mujer había gastado todo buscando una solución a su problema. Jairo tiene afán. Usted como padre no va a estar ahí calmado. Sí, tranquilo, dale, tómate tu tiempo. Tengo todo el día. No, usted tiene afán. Pero ¿sabes qué nos demuestra esto? Que Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Que Él siempre va a tiempo, amada iglesia, y sabe nuestras necesidades. Y sabe lo que tú y yo estamos pasando. Él nunca va a llegar tarde a nuestras vidas. Y Él nunca va a responder tarde a nuestras oraciones. El problema es que usted y yo tenemos afán. Y queremos todo ya y de inmediato. Y así no es con el Señor. Pacientemente esperé en el Señor y Él escuchó mi oración, dice el salmista. Amada iglesia, la única respuesta a nuestras necesidades es Jesús. No hay otro plan B, no hay otro plan C. Usted y yo deberíamos decir lo que dijo el salmista en el Salmo 121, versículos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Eso debemos decir cada vez usted y yo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Del Señor, de nadie más y de nada más. Él es nuestra única alternativa. Castillo fuerte es el Señor, la roca de mi salvación, dice el Salmo 95. No hay otro plan, iglesia. No hay otra respuesta. Cuando todo parece perdido, allí está Cristo. Todo parecía perdido para la mujer de flujo de sangre. Todo parecía perdido para Jairo. Pero allí estaba Jesús, llegando a tiempo, llegando en el momento adecuado. Finalmente usted y yo como creyentes no caminamos por vista, sino caminamos por fe. Creyendo que para Él no hay nada imposible. Creyendo que para Él no hay ningún obstáculo. Él puede
traer vida a algo que estaba muerto y Él puede traer sanidad a algo de mucho tiempo. Amada iglesia, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Sigues pensando que la fe es algo pasivo? ¿O has entendido que la fe nos lleva a actuar? Si hay algo que a mí me quedó muy claro, a mi corta edad, es lo que es fe. ¿Sabes? Porque, y no fue por la palabra de Dios, te lo digo ahí. Una película que yo vi hace muchos años en mi niñez, yo creo, que me dejó claro lo que es la fe. Y es una película que yo sé que usted ha visto, de un aventurero con un sombrero y un látigo, que está buscando riquezas de tesoros en diferentes lados. Y en la tercera parte de esta película, él está buscando el Santo Grial. Y al finalizar, ya cuando va a tener el Santo Grial, él tiene que hacer un camino de pruebas, de dificultades, para lograr su objetivo. Y es el camino de la fe. Y el último obstáculo para conseguir el Santo Grial es un gran abismo. Y allá está el Santo Grial y hay todo un abismo que lo separa a él. Y me encanta lo que hace la producción porque lo enfoca y se ve la cara de temor, de temblor de este hombre. Ahí está mi objetivo, hay un hueco, me voy a morir. Pero ¿sabes qué hace él? Él da el paso y no se cae. Se muestra un camino que siempre estaba allí. A mí a mi corta edad me dejó claro y me enseñó lo que es fe. Una película de Hollywood. Y es que eso es fe, es dar ese paso al vacío. Es caminar, allí está Cristo. Y creo que Él es mi solución y Él es la respuesta a mi necesidad. Yo doy ese paso. Así haya un gran abismo, así haya un qué dirán, así haya muchos miedos, así haya mucho afán, yo doy el paso, porque Él me sostendrá. Porque Él no defrauda a los que le buscan. Por eso es que, amada iglesia, Pastor Rubens me hablaba de una fe agresiva. Eso es una fe agresiva. Es buscarlo a Él. La mujer lo buscó. Jairo lo buscó. ¿Tú lo estás buscando? ¿Te estás buscando a Jesús, creyendo que Él es la única respuesta a tu problema? ¿O tú estás buscándolo diciendo, Jesús, te tengo a ti como plan A, pero también tengo esto por si fallas? También tengo esto por si llegas tarde. Hay algo por lo cual tú has estado orando y quieres que ya, Señor, tiene que ser ya. Y tu corazón se está afanando. Hay algo que tal vez por más de 12 años tú has estado orando y clamando. Señor, yo llevo orando por esto tanto tiempo y no veo respuestas. Yo solo te quiero decir lo que Jesús le dijo a Jairo. No temas y cree solamente. Para Él no hay nada imposible. Él tiene el control de tu vida. Simplemente quiero que tú entiendas eso. Que debes acercarte a Él creyendo que le hay y que Él es galardonador que le buscan. Que Él va a responder tu oración, no cuando tú quieras. Cuando Él en su soberanía decida para que tú entiendas y para que tu fe sea fortalecida. La fe de nosotros debería llevarnos a tal punto de decir lo que dijo Sadrach, Mesach y Abednego antes de ser metidos al horno. El Dios al que adoramos es capaz de salvarnos. Sí, Él lo puede hacer. Y si no, igual no te vamos a adorar, Nabucodonosor. Eso es fe. Que nuestra fe no cambie en medio de las circunstancias, de las presiones o las adversidades. Que nos mantengamos firmes creyendo que para Él no hay nada imposible. Y que le seguiremos adorando, aunque no veamos, como lo cantábamos ahorita, que Él está obrando. Sí, Él está obrando. Él estaba yendo a la casa de Jairo. Estoy yendo a mi ritmo. ¿No fue lo mismo que Marta y María se quejaron con Lázaro? Señor, si hubiera llegado antes. ¿No? ¿Para qué? Yo siempre llego a tiempo. Y Jesús siempre llega a tiempo a nuestras vidas. Conoce las necesidades. Por eso, iglesia, yo quiero invitarte allí donde estás. Que tú solito, allí en oración, te puedas responder cómo está tu fe. Si tu fe se ha menguado por el afán, si tu fe se ha menguado por el qué dirán, si tu fe se ha llenado de miedos o de temores, si simplemente has creído que basta con creer en Jesús, sí, esa fe es la fe que salva. Esa es la fe que salva. Pero nuestra fe tiene que llevarnos a movilizarnos y acercarnos todos los días a Él. Miren, la próxima vez, Pastor Rubens, que yo venga, quién sabe cuándo será,
Yo quiero llegar aquí a las 9 a orar con ustedes y que toda la iglesia esté llena. Y que haya una iglesia que busca al Señor, unánimes en oración, como hacían los apóstoles en Hechos. Buscando del Señor, creyendo que para Él no hay nada imposible, descansando en el Señor. Y no una iglesia con una fe pasiva, esperando a ver qué pasa. No. Yo busco al Señor, corro a los pies de Jesús. Si algo nos enseña los evangelios es eso, que Él siempre va a estar allí para atender nuestras necesidades, pero que tenemos que ir a Él. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra que ha sido predicada, Señor. Esas historias allí en Marcos capítulo 5 que tú dejaste, Dios, para alimentar la fe de tu iglesia, Señor.